¿Cómo está, señorita Daniel? Don Damián, perdón. ¿Cómo está Hola, profe. usted? Bien, ¿y usted? Aquí estamos, pues, preocupados del fin del semestre, tratando de... Profe, Dígame. tenía una duda. No sé si se acuerda que hicimos un desafío a principio de semestre. Sí, sí. Ese puntaje lo Se vamos a los subir al... incorporé en la nota del certamen uno. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo está, señorita Pía? También llegó la señorita Francisca. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, señorita Pía? ¿Cómo está, señorita Francisca? Bien, Como le decía a su compañero, pues preocupado del fin del semestre. Y aquí estamos llegando a pasos agigantados al final del semestre, ¿eh? A ver, espérese, voy a compartirle eh, esta presentación. Ya, ven bien la pantalla ahí, ¿no es cierto? sí, sí se ve. Ya. ¿Les parece si partimos de inmediato? Bueno, el tópico que quiero cubrir hoy día es el de la corrosión y protección a la corrosión. Y ojalá alcancemos a ver algunos pequeños detalles del tema de los aceros inoxidables. ¿Ya? Entonces, partamos con el punto de corrosión, po. Bueno, lo primero que hay que hacer es distinguir dos fenómenos que son parecidos pero no son iguales. ¿Ya? Uno es la oxidación y otro es la corrosión. Ambos fenómenos son parecidos porque producen un deterioro del material por reacción química, o sea, el material pierde, el material resistente, me refiero, el material que es capaz de soportar las cargas y desempeñar la función del componente, ¿no es cierto? Ese material pierde masa. Y o bien se va a una capa de óxido que no es parte constitutiva del material resistente, o bien se pierde, ¿no es cierto?, disuelto en algún ambiente acuoso que está alrededor. ¿Ya? Entonces, precisamente esas dos diferencias son lo que hace, esos dos resultados son lo que hace la diferencia entre oxidación y corrosión. Oxidación es una pérdida de material que se produce en ambiente seco y a altas temperaturas. Tubos de escape de los automóviles, por ejemplo, en los tubos de caldera, en los intercambiadores de calor que actúan a muy alta temperatura, en, qué sé yo, todos los sistemas de procesamiento de la industria petroquímica que suelen estar a alta temperatura, ¿no es cierto? Todas esas cosas sufren oxidación por reacción del material en la superficie con el oxígeno del aire directamente. En cambio, la corrosión es un deterioro en que el material de la superficie reacciona, pero reacciona con ambiente húmedo. Para la corrosión se necesita presencia de agua, ¿ya? Entonces, y es a temperatura ambiente, no es a alta temperatura. Entonces, eh, más la corrosión que la corrosión es bastante más común, digamos, porque ambientes acuosos nosotros tenemos en omnipresentes, digamos, en múltiples lugares. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, en el desierto, en Chile, en el norte de Chile, hay corrosión cuando se produce la camanchaca, ¿no es cierto? Y la camanchaca genera una formación de una capa húmeda, así acuosa, en la superficie de los materiales. Por supuesto que después sale el sol, eso ocurre en las noches, ¿no es cierto? Después sale el sol y el agua se seca, se evapora, y ya no sigue ocurriendo corrosión, pero en ese periodo en el que hubo esa formación de esa capa húmeda,
se generó corrosión en el desierto, digamos, donde uno no lo espera. Por lo menos no espera tener ambiente húmedo, ¿ya? Y en muchos lugares, pues, o sea, hay corrosión, por ejemplo, en la Universidad de Santa María, en los materiales metálicos de la universidad, se genera mucha corrosión, porque como estamos a la orilla del mar, en el borde costero, el rompeola en la caleta Portales se aprecia con mucha más intensidad del fenómeno, ¿no es cierto? El rompeola, o sea, el rocío que se forma cuando la ola revienta en la playa, ¿no es cierto? Forma un rocío de gotitas que se van flotando en el aire y ese ambiente húmedo genera un deterioro mayor, acelerado de los materiales metálicos que en otros ambientes más secos, que son las ciudades del interior, por ejemplo, Quillota o, qué sé yo, Villa Alemana, Limache. ¿Ya? La corrosión es un proceso electroquímico, ¿ya? Y ocurren dos reacciones complementarias en los procesos electroquímicos. Como nosotros sabemos, el metal M, simbolizado por M en este caso, queda disuelto en el medio acuoso como un ion que tiene carga N, ¿ya? Normalmente es positiva, N más, y libera los electrones, ¿no es cierto?, que se van y se ocupan en la otra reacción, ¿ya? Que es la reducción en el cátodo, ¿ya? Entonces, los procesos de soluciones que consumen los electrones dependen del tipo de ambiente húmedo que tenemos. Cuando son soluciones ácidas solamente, con alto contenido de hidrógeno y nada más, digamos, el hidrógeno forma hidrógeno molecular, H2, que se escapa como gas hacia la atmósfera consumiendo los electrones. Cuando la solución ácida tiene oxígeno disuelto, ¿ya? El oxígeno disuelto en el agua, junto con las moléculas o los iones de hidrógeno que están también disueltos en el agua, consumen los electrones y forman moléculas de agua. Y cuando el agua no es una solución ácida, el ambiente acuoso no es una solución ácida, sino que es una solución neutra, es el caso del agua potable, por ejemplo, de los cursos de agua naturales, suelen ser neutros, ¿no es cierto? Pero tienen oxígeno disuelto, ¿ya? El oxígeno más una molécula de agua, más los electrones forman iones OH, ¿ya? O sea, hacen que el pH aumente por sobre 7. Entonces tenemos aquí el proceso con un esquema, ¿no es cierto? Esta es una lámina de zinc que está inmersa en una solución ácida. Entonces una zona de la superficie del zinc se convierte en el ánodo, donde un átomo de zinc pasa a la solución como ion zinc, ¿ya? Se desprende ese átomo en particular, se desprende de la red cristalina y se incorpora a la solución, se empieza a mover con la solución, ¿ya? Y los electrones que se generan en otra zona de la superficie que se constituye como el cátodo, se combinan con iones hidrógeno de la solución y forman la molécula de hidrógeno, y esta molécula evoluciona, no sé, en forma de burbuja y salen hacia la superficie. Abandonan la solución acuosa porque son gaseosas en esas condiciones. ¿Ya? Bueno, hay varias formas clásicas de corrosión, ¿ya? La tal vez más conocida es el ataque uniforme. El ataque uniforme se refiere a que toda la superficie del material de manera equilibrada, sin acelerarse en algunas zonas y retardarse en otras. Toda la superficie se va degradando lentamente y va perdiendo, ¿no es cierto?, material. Este ataque en general es más o menos predecible y se considera un ataque benigno. Uno puede decir el material va a resistir tanto tiempo, en fin. Después hay una serie, una larga serie, no son pequeños, de ataques que ya no son uniformes, sino que se corroe una cosa y no la otra, o se corroe en determinados puntos y no en otros lugares. Entonces la corrosión galvánica es cuando tenemos metales, distintos metales en contacto. Creo que cuando hablamos del tema en la refinación electrolítica del cobre, si mal no recuerdo, hablamos de el contacto de cobre, ¿no es cierto?, que es catódico, que es un cátodo con hierro, que es un ánodo, ¿no es cierto? Entonces ahí se corroe preferencialmente el hierro, se disuelve y el cobre
es la parte que hace del cátodo. Bueno, la corrosión por rendijas, crevice se llama esto en inglés, crevice, ocurre, por ejemplo, cuando hay uniones flangeadas y hay empaquetadura, ahí se genera una ranurita y esa ranura que tiene solución estagnada, en fin, genera condiciones de corrosión que son particulares de ese punto. Ahí ocurre la corrosión y ahí ocurre la pérdida de material y no en otros lugares del componente. ¿Ya? La corrosión por picado, se llama pitting en inglés, es que algunas zonas particulares forman un lugar donde preferentemente se alojan ánodos en la superficie del material y esa superficie genera un ataque corrosivo que no afecta a toda la superficie, sino que afecta localizadamente ese punto y se genera como una picadura, un poro que va avanzando desde la superficie hacia el interior y puede avanzar muy rápido y producir escapes y cosas por el estilo, aunque el resto del material esté sano, sin ataque corrosivo. Eso es característico de los medios acuosos que tienen cloro. ¿Ya? La corrosión intergranular es una corrosión que se produce cuando hay, qué sé yo, pérdidas diferencias de resistencia a la corrosión en el grano, ¿ya? En el grano metálico. Entonces, una zona del grano está protegida y el borde del grano normalmente es el que queda desprotegido y ese borde de grano se corroe de manera preferencial y lo que se produce es que al corroerse el borde de grano, el resto del grano sale completito, pues es arrancado casi como una viruta. ¿Ya? Tenemos lixiviación selectiva, hay aleaciones, por ejemplo, los latones, en que el medio acuoso lo que hace es disolver selectivamente el zinc, ¿ya? Y deja el cobre sin disolver, pero eso deteriora el material, por supuesto. ¿Ya? Hay un problema que se llama corrosión bajo tensión, que es característico de los aceros inoxidables, en que el proceso corrosivo se manifiesta como grietas, pero las grietas avanzan solamente cuando el material tiene esfuerzos aplicados. ¿Ya? Hay corrosión fatiga, es decir, donde la fatiga, el medio corrosivo actúa como acelerante, el medio agresivo, digamos, actúa como acelerante del fenómeno de la fatiga. Y lo mismo ocurre con corrosión-erosión, o sea, el medio corrosivo aumenta, favorece el desarrollo de la erosión que ocurre con mayor rapidez que lo habitual si es que no hubiese medio corrosivo. ¿Ya? O sea, todas estas formas son formas corrosivas que ocurren en puntos localizados, no en la totalidad del material. Entonces son muy insidiosas porque uno puede ver que el material está más o menos bien, pero como tiene un ataque localizado, ahí en ese punto se está produciendo un deterioro acelerado que puede eliminar la capacidad funcional del componente completo, no solo de la zona donde queda deteriorado. Entonces hay que entender bien que el problema de la corrosión ocurre fundamentalmente porque un componente metálico, un componente completo, queda inutilizado, no porque todo el componente esté deteriorado, sino que porque a veces partes muy pequeñas de ese componente quedan expuestas a este tipo de ataques que generan la inutilidad del material. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué factores afectan la corrosión? Como todas las reacciones químicas, ¿no es cierto? Dependen de la temperatura, dependen de la concentración del ion metálico y del ion hidrógeno en solución, de la concentración del oxígeno disuelto. Dependen de la relación de área. ¿Ya? Recordemos que el ánodo se disuelve y el cátodo genera la reacción que consume los electrones. Entonces, si el ánodo es pequeño y el cátodo es muy grande, es súper malo porque ahí el ánodo se disuelve con mucha rapidez y el cátodo ni se entera. En cambio, si el cátodo es pequeño, o sea, la superficie donde se desarrolla la reacción que consume los electrones es pequeña y el ánodo es muy grande, eso es favorable porque el ánodo ahí se disuelve más lentamente y el cátodo va consumiendo los electrones con cierta dificultad. Eso retarda un poco el proceso corrosivo. ¿Ya? Bueno, si hay contacto entre metales disímiles, podemos tener alguna
certeza o alguna sospecha al menos de que puede producirse ataque corrosivo de alguno de ellos. Si hay esfuerzos aplicados o esfuerzos residuales en la unión soldada, no tenemos que aplicar esfuerzos, ya están ahí metidos, ¿no es cierto? Y si hay estados de deformación plástica en frío, o sea, si el material está deformado, está en una condición en que la estructura del material, ¿no es cierto?, está más propensa a perder átomos hacia la solución porque están en un estado de energía alterado, mayor del que está en equilibrio. Bueno, ya nosotros vimos esta serie electroquímica en la época de la electrorefinación del cobre, así que lo único que vamos a decir es que los metales que están aquí, esta se construye como el ion metálico, ¿no es cierto?, que consume electrones, forma el átomo metálico neutro. Así se construye la serie. Cuando está construida de esa manera, los que están más abajo tienen potenciales más negativos, son los metales menos resistentes, los que más fácilmente se disuelven, y los que están más arriba son los que más difícilmente se disuelven, tienen potenciales positivos incluso en la serie, y son los que normalmente son catódicos. Entonces, si tenemos el hierro, ¿dónde está el hierro? Aquí está el hierro, por ejemplo. Si el hierro está en contacto con zinc o con magnesio, se van a disolver el zinc y el magnesio y el hierro va a quedar protegido. En cambio, si el hierro está en contacto con cobre, por ejemplo, se va a disolver el fierro y el cobre va a quedar protegido. Esa es más o menos la idea. Bueno, ¿qué tipos de óxidos se forman? Un tema fundamental para la corrosión es el que ocurre cuando los materiales forman capas superficiales de óxido. Todos los materiales forman capas superficiales de óxido, todos. ¿Ya? Pero hay algunos materiales que forman óxidos que a veces protegen, forman barreras eficaces contra la corrosión, como el aluminio, por ejemplo, el cromo, ¿no es cierto? Que tienen una superficie cubierta por una capa transparente de óxido muy delgadita que actúa eficazmente como barrera de la oxidación, y hay otros materiales que la capa de óxido se desprende, tiende a ser distinta y no es adherente, no se pega a la superficie del metal, entonces tienen óxidos que no son protectores. ¿Ya? Bueno, eso se mide. A veces, ¿no es cierto?, hay metales que la capa de óxido queda adherida y por lo tanto tienen una ganancia de masa total. Pierde masa efectiva el metal, pero la masa total, si le sumamos el óxido, es mayor. ¿Ya? Entonces, si la relación de masa en función del tiempo, ¿no es cierto?, es lineal, quiere decir que se está oxidando progresivamente y continuamente está ocurriendo deterioro del material. Si es parabólica, es la mejor situación porque ahí quiere decir que originalmente se oxidó muy rápido y después se está oxidando cada vez más lento y esta es una capa de óxido que se considera más o menos protectora. Y a veces la relación con masa es negativa, o sea, en vez de acumular masa, porque se pega el óxido a la superficie, se pierde masa porque el óxido se desprende. Entonces eso también se considera negativo, ¿ya? Cuando se pierde masa. ¿Ya? Entonces el óxido adherente lleva una oxidación parabólica y eso se llama pasivo, y eso produce un fenómeno que se llama pasivación, o sea, el ataque corrosivo es cada vez más lento. Bueno, tenemos distintos tipos. El magnesio forma un óxido poroso que normalmente presenta un ataque de carácter lineal y aumento de peso. El aluminio forma un óxido muy adherente, muy continuo y muy compacto que normalmente protege. Este es el que pasiva, digamos. ¿Ya? Y el hierro forma un óxido que no solo es poroso, sino que además no es muy adherente, entonces se va desprendiendo y este es el tipo característico de ataque corrosivo que va perdiendo masa en general. ¿Ya? Y es mala la protección del óxido de hierro. Por eso que el fierro no es muy resistente a la corrosión. ¿Ya? Y aquí tenemos corrosiones galvánicas. Ya decíamos, por ejemplo, en un remache de acero, ¿ya? Chiquitito, que está puesto para firmar una plancha de cobre, que es una tremenda superficie. ¿Ya?
el área del cátodo es muy grande, el área del ánodo es muy pequeña. Entonces el ánodo se está disolviendo, el fierro se está disolviendo, y el cátodo tiene muchas posibilidades de generar la reacción catódica, por lo tanto el ánodo se disuelve muy rápidamente, ¿ya? Y el remache desaparece y, en fin. Bueno, el aluminio con acero inoxidable tienen una reacción parecida, o sea, el acero inoxidable en agua de mar, digamos, tiende a tener un ataque, aquí se ve que esto es en agua de mar, ¿no es cierto? Tiende a tener un ataque que altera localizadamente ahí donde se produce la rendija, y con una plancha de aluminio, ¿no es cierto? Y ahí se produce el ataque corrosivo y el acero inoxidable queda inutilizado, digamos, a pesar de que gran parte del material, la tuerca y gran parte del perno, ¿no es cierto?, queda bien, queda sano. Este ataque localizado es fuertemente insidioso y deteriora e inutiliza la pieza completa, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos algunos procesos de protección, ¿ya? Cuando las tuberías están enterradas, por ejemplo, y nosotros ponemos magnesio, sabemos que el magnesio se corroe preferentemente, y si está conectado eléctricamente con el fierro, este ánodo de sacrificio se disuelve en la solución que está en el suelo. ¿Ya? Aquí, para que esta corrosión ocurra, el suelo tiene que estar húmedo. Entonces el magnesio se disuelve y el fierro queda protegido, porque aquí en el fierro se produce la reacción catódica. Lo mismo ocurre con el galvanizado, que es cuando nosotros le ponemos una cubierta superficial de zinc, por ejemplo, a la lámina de hierro, como las láminas para techumbre, ¿no es cierto?, tienen esta protección. Entonces, el zinc se corroe preferentemente, y si por alguna razón se raya con un clavo en la manipulación, qué sé yo, queda alguna porción de hierro expuesta, esta sirve de área catódica, ¿no es cierto?, y queda protegida en tanto y en cuanto el zinc exista. Si el zinc se consume, 5, 10, no sé, depende un poco de la localización, ¿no es cierto? Años después de que nosotros lo instalamos, el zinc ya se ha consumido completamente, entonces se empieza a corroer el hierro y empieza a agarrar ese tono rojizo característico de la plancha de techumbre corroída. Ahí es tiempo de cambiarla, ahí viene el maestro y saca todas las latas, las botas, etc. Y hay otro método de corrosión que es un método más activo. Estos son métodos pasivos, o sea, uno deja instalado el sistema, deja instalada la plancha y se olvida del tema, ¿ya? Entonces se llama métodos pasivos, pero hay otros métodos que son activos. Por ejemplo, si no tenemos ánodos de sacrificio, podemos poner chatarra de hierro, ¿ya? Y asegurarnos de que el hierro de la tubería en el suelo húmedo, ¿no es cierto?, está a voltaje positivo respecto a la chatarra de hierro, porque eso significa que este hierro se va a disolver y este otro va a quedar protegido, ¿ya? Y eso es una protección activa. Hay otros métodos de protección activa. El fenómeno de la corrosión da para un ramo completo, así que nosotros estamos viendo aquí una breve introducción, ¿no? Bueno, ánodos de sacrificio se ponen, por ejemplo, en las estructuras de los barcos, se ponen en las estructuras de los muelles para proteger los pilotes metálicos de los muelles, en muchos espacios que tienen eh, estructuras de hierro sumergidas en agua, sobre todo en agua de mar, que tiene ion cloruro, que es muy insidioso, esa se protege con ánodos de sacrificio, ¿ya? Y aquí tenemos la imagen de un ánodo que está deteriorado cuando hay que hacerle mantención a los buques, ¿no es cierto?, a las embarcaciones, y limpiarlas, se hace lo que se llama un carenado, o sea, que le sacan las conchitas que quedan pegadas y todo eso, aprovechan de cambiarle los ánodos de sacrificio, que son los que protegen la estructura completa de la embarcación de la corrosión, ¿ya? Bueno, y aquí hay una comparación entre dos tipos de protección. Ya vimos la protección del zinc, ¿no es cierto?, que es una protección eh, en que el zinc es un ánodo que se disuelve preferencialmente cuando está en contacto con el hierro, ¿ya?
Se usa también en Chile la fabricación de una hojalata que tiene estaño, que se llama hojalata estañada, se usa para la fabricación de tarros de conserva, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el estaño, si nosotros lo miramos aquí en la serie galvánica, el hierro está acá y el estaño está encima del hierro. Entonces, si están los dos metales en contacto, en un medio acuoso, el que se va a disolver es el hierro. ¿Ya? ¿Y por qué no se disuelve? ¿Por qué los tarros de conserva no se oxidan? Bueno, porque la hojalata estañada tiene una cubierta que no se daña. Si se llega a dañar la cubierta de estaño, ¿no es cierto? Bueno, ahí se corroe preferencialmente el hierro y eso es un ataque muy insidioso. Si uno ve de repente la superficie de los tarros de conserva que están medio oxidados, hay que descartarlos porque quiere decir que el alimento se puede haber deteriorado. ¿Ya? Pero aquí el estaño protege al hierro en tanto y en cuanto la cubierta de estaño sea continua, sin deterioro, como, actuando como barrera, o sea, es como una especie de pintura, pero pintura muy resistente. ¿Ya? Las pinturas, los barnices, los revestimientos de alquitrán y de hormigón, incluso que a veces se colocan encima de las superficies metálicas, todas son barreras para proteger el medio, que el hierro no tenga contacto con el medio acuoso que genera la corrosión. Entonces, finalmente tenemos que entender la corrosión como un concepto de interacción. ¿Ya? La corrosión se produce por una interacción entre el medio y el material metálico. Entonces, para controlar la corrosión, podemos actuar en todas las formas que se alteran el sistema. Podemos actuar sobre el material y podemos actuar sobre el medio. ¿Ya? Y podemos actuar de todas las cosas que quedan entre medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos una selección de materiales adecuada? Bueno, haciendo selección de metales que tengan mayor resistencia a la corrosión o seleccionando materiales no metálicos que tienen una mejor resistencia a la corrosión, o cerámicos, por ejemplo. ¿Ya? Los recubrimientos son barreras que se colocan en la superficie y que impiden contacto del medio con el metal. Entonces pueden ser recubrimientos metálicos, como el estañado, el qué sé yo, en fin, toda una serie de cosas, o recubrimientos de protección catódica, como el zincado, el cromado. Pueden ser recubrimientos inorgánicos, cerámicos, vidrios, los artefactos enlosados, por ejemplo, que uno usa en la cocina, jarros enlosados, los platos enlosados, tienen ese recubrimiento de cerámico. ¿Ya? Y pueden ser recubrimientos orgánicos, pinturas, barnices, en fin, hay una vasta industria de recubrimientos que provee una infinidad de alternativas. ¿Ya? Podemos actuar sobre el diseño de la pieza para minimizar las posibilidades de corrosión, ¿ya? Evitando el exceso de esfuerzo, evitando los contactos con materiales distintos. Si vamos a poner materiales distintos, bueno, pongamos una aislación entre medio, una cosa así. Evitar la aparición de las grietas donde se puede producir la corrosión en rendijas, ¿no es cierto? Excluir el aire de la zona de contacto, en fin. Tenemos las protecciones anódicas y catódicas. La protección anódica es activa, la protección catódica es pasiva. Y podemos, por último, cambiar el medio, tratar de controlar los factores de corrosión en el medio. Bajar la temperatura, disminuir la concentración de oxígeno, disminuir la concentración de hidrógeno, a veces en los materiales ácidos, ¿no es cierto? Introducir en el medio algunos inhibidores que capturan el oxígeno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y además concurren aquí, ¿no es cierto?, los elementos que contribuyen a intensificar los fenómenos de fatiga y erosión. Bueno, aquí la depositación electrolítica, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? No quiero extenderme mucho en ello, pero esta es una aplicación, una de las tantas aplicaciones de la electroquímica, ¿no es cierto? Y que ya la vimos en el caso de la refinación electrolítica y de la
electroobtención del cobre refinado, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los procesos en los que se hace la depositación de recubrimientos metálicos, ¿no es cierto? Se hace por metal fundido. Un proceso de recubrimiento metálico es, tenemos una pileta de metal fundido, ¿no es cierto?, donde se sumerge la pieza de hierro y bueno, antes de sumergirla hay que limpiarla muy bien para que la superficie quede bien cubierta de metal del zinc, por ejemplo. Esto se llama hot dip, esto se llama galvanizado hot dip, o sea, por inmersión en zinc fundido, ¿ya? Se hace un enfriamiento, se hace la inspección y queda listo. Y hay varios protocolos de procedimiento que permiten hacer el hot dip galvanizing, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de unas rejillas que son las que alojan, no sé si se está, no creo, parece que no es esta la rejilla que se está galvanizando, pero esta rejilla sirve para afirmar las piezas que se sumergen en el material, que se sumergen en el zinc líquido para poder galvanizarla. Y ustedes ven que los operarios, ¿no es cierto?, están más o menos protegidos contra los vapores que se generan acá y qué sé yo, ¿ya? Las piezas, por ejemplo, con las que se fabrican las torres para sostener los cables eléctricos de alta tensión, todas se galvanizan de esta manera, pieza por pieza, ¿ya? También se puede galvanizar por spray, o sea, hay un procedimiento en el que se calienta con una llama y se expulsa a alta velocidad un material que impacta sobre una superficie y se adhiere a la superficie en el impacto, ¿ya? Y aquí tenemos una microestructura de un galvanizado por spray a alta temperatura. Hoy día en la tarde, no, mañana en la tarde, me parece que hay una memoria, un examen de grado de una alumna de ingeniería metalúrgica que hizo su memoria en el análisis de la estructura de un proceso de spray a alta temperatura, digamos, ¿ya? Con fines de protección contra la corrosión. Bueno, también se puede hacer depositación de zinc por métodos electrolíticos, ¿ya? O sea, tal como nosotros depositamos cobre encima de un acero, también podemos depositar zinc encima de un acero. Y esa depositación electrolítica suele ser la favorita en procedimientos masivos, digamos. Por ejemplo, la fabricación de estos pernos y tornillos galvanizados, que los que se usan en las techumbres y ese tipo de cosas, porque ahí se ocupa el zinc exacto, no se pierde absolutamente nada, no hay vapores que vayan hacia la atmósfera, es un proceso un poco más limpio, en fin, hay que tener cuidado con las soluciones, ¿sí? ¿Ya? Y se generan piezas galvanizadas de este tipo que quedan con una cubierta de zinc muy controlada, de un espesor muy, muy afinado, ¿no es cierto? Y algunas piezas, otras piezas que también se galvanizan por método electrolítico. Así como se deposita zinc, también se pueden depositar otras cosas. Bueno, finalmente el aluminio es un metal que nosotros estamos acostumbrados a suponer que es un metal que es resistente a la corrosión. Pero si nosotros miramos la serie galvánica, la vamos a mirar por última vez, ¿no es cierto? Descubrimos que el aluminio está bien abajo, o sea, en teoría el aluminio debiera corroerse, y el cromo que está por aquí también está bien abajo, ¿ya? O sea, está entre los metales que son reactivos ante el hierro. Nosotros estamos muy acostumbrados a suponer que el aluminio no se corroe en contacto con el hierro, sino que se corroe el hierro. Lo que pasa es que tecnológicamente el aluminio se cubre rápidamente con una cubierta de óxido, ¿ya? Entonces el aluminio forma óxido en la superficie y ese óxido de aluminio es muy protector. Genera una capa adhesiva, transparente, muy protectora del metal, ¿ya? El cromo también hace lo mismo. Genera una capa, por eso que el acero cromado, por ejemplo, tiene ese brillo y mantiene ese brillo.
los parachoques de los automóviles y todas esas estructuras cromadas, ¿no es cierto?, mantienen ese brillo metálico, no se oxidan, porque el cromo genera en la superficie un óxido que es fuertemente protector. Bueno, se ha descubierto que el aluminio puede manipularse la manera como se forma ese óxido, ¿ya? Y se puede generar un óxido celular que tiene poros, ¿ya? Y en el proceso de fabricación esos poros pueden ser utilizados para alojar en él tinturas, por ejemplo, colores o alguna cosa por el estilo, y eso genera un anodizado especial que se llama anodizado decorativo, o sea, donde las piezas de aluminio empiezan a tomar forma, o sea, no formas, sino que colores superficiales que son muy distintos del color normal del aluminio. Entonces, nosotros tenemos llaves, por ejemplo, de aleaciones de aluminio. Aquí tengo una. ¿Ya? No sé si la ven. Ya, aquí tengo una llave de aleación de aluminio que tiene ese anodizado decorativo y es de color azul. ¿Ya? Y cuando uno dice, ¿y cuándo el aluminio ha sido azul? Bueno, no es azul el aluminio. Aquí, en las zonas en que la llave está más o menos desgastada, ¿no es cierto? Se puede ver que el aluminio propiamente tal es plateado, ¿ya? Es el color normal del metal, pero la superficie, el óxido que tiene en la superficie es de color azul. Y se fabrica intencionalmente de esa manera para hacer un anodizado decorativo. Y así tenemos ventanas de aluminio que tienen esos colores bronce y esas cosas bonitas que se usan en arquitectura, y tenemos estas placas de aluminio que se usan en los teléfonos celulares, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos perfiles de aluminio que tienen colores extraños, violetas, púrpuras y cosas que a los arquitectos les gusta un poco jugar con ese tipo de características. Yo no sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro el tema de la corrosión? Porque pasaríamos ahora al tema de un tipo de protección particular, que es un tipo de material que es resistente a la corrosión, que son los aceros inoxidables. ¿Ya? Entonces, si me permiten, si no tienen pregunta, digamos, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Y les voy a compartir otra pantalla. Aquí está, otra pantalla. Bueno, ven bien la pantalla, ¿no es cierto? ¿Ven bien esta pantalla nueva? Ya. Perfecto. Entonces, esta es una presentación que tiene pretensiones de ser un poco más profunda de lo que a mí me hubiese gustado para este curso, ¿ya? Pero la vamos a pasar rápidamente y no se fijen en los detalles, sino que en las descripciones más generales. Hay un tipo de acero que se llama aceros inoxidables. ¿Ya? Los aceros los aceros que se llaman así, inoxidables, no es porque no se oxiden o porque no se corroan. ¿Ya? Este nombre acero inoxidable es más bien una cuestión de marketing que una descripción tecnológica de un cierto tipo de materiales. ¿Ya? Los aceros se llaman inoxidables porque tienen mayor resistencia a la corrosión y mayor resistencia a la oxidación que los aceros comunes. Pero no es que no se corroan. Hay algunas condiciones en las que los aceros inoxidables también fallan y no son el material milagroso que uno espera, digamos. ¿Ya? Así que como los aceros inoxidables son muy usados en la industria química, a mí me gustaría hacer una rápida pasada por qué son y cómo actúan y cuándo fallan los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables son una aleación de hierro-carbono que tiene alta resistencia a la corrosión,
y como tiene alta resistencia a la corrosión, no solo tienen hierro-carbono, sino que tienen otros elementos aleantes que son los que le otorgan esa protección a la corrosión. ¿Ya? Normalmente tienen cromo, níquel y molibdeno, y el carbono que tienen los aceros inoxidables no es mucho. ¿Ya? Nunca supera el 0,3% o algo por el estilo. ¿Ya? Y su característica central es que resisten los ambientes oxidantes o los ambientes acuosos corrosivos, ¿no es cierto?, debido a que forman una capa protectora en la superficie. Y esa capa protectora se le otorga fundamentalmente el cromo. ¿Ya? El cromo, a pesar de que el níquel también puede contribuir un poco, pero el cromo es el fundamental aquí. Entonces todos los aceros inoxidables tienen cromo. ¿Ya? Y tienen cromo en cantidades no menores, son aceros de alta lesión los inoxidables. Y se presentan con diversas microestructuras, son distintos tipos de aceros, ¿no es cierto? Y podemos decir que las familias de los aceros inoxidables son cuatro tipos de acero. Acero inoxidable ferrítico, austenítico, martensítico y dúplex. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la famosa serie electrolítica, ¿no es cierto?, donde vemos claramente que el cromo debiera disolverse. El cromo debiera ser un ánodo cuando está en contacto con el acero. Pero el cromo tiene la notable virtud de que se autoprotege, el cromo se autoprotege con una capa de óxido. Y cuando está en una concentración adecuada dentro de la aleación base hierro, si hay suficiente cromo, forma una capa que protege toda la aleación, no solo el cromo. Esos son básicamente los aceros inoxidables. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que cuando tenemos corrosión a alta temperatura, a 1000 grados Celsius, ¿no es cierto?, los aceros rápidamente se deterioran, tienen una velocidad muy fuerte de pérdida de peso. Hay algunos aceros que tienen el cromo como elemento aleante, pero no sobrepasan el 4 o 4,5% del cromo. Y esos se llaman aceros al cromo, que tienen un poco mejor resistencia, pero igual se deterioran. Y tenemos aquí en el rango del 11% hasta el 17% más o menos, los que se llaman aceros inoxidables, que tienen una velocidad de deterioro muy baja, ¿ya? Mucho menor que los aceros comunes, aunque sí se deterioran a 1000 grados Celsius. ¿Ya? Y finalmente aquí tenemos las fundiciones de alto cromo que sí tienen una protección muy, muy, muy significativa frente al deterioro de oxidación a alta temperatura. Aquí estamos hablando de oxidación a 1000 grados Celsius, no, no es menor. Bueno, pero cuando estamos hablando de corrosión atmosférica, por ejemplo, a temperatura ambiente, con 12% de cromo más o menos ya tenemos una buena protección en que la pérdida de material en el acero se ve muy, muy favorecida. Por supuesto que si tenemos oxidación a 1000 grados Celsius, eso es alto, ¿no es cierto? Y si el ataque es también en condiciones muy agresivas como ácido hirviendo, con 65% de ácido nítrico, eso requiere una protección mucho mayor y requiere más cromo para lograr resistir esos ambientes corrosivos. ¿Ya? Entonces los aceros inoxidables forman una delgada capa, son materiales metálicos, ¿ya?, que resisten la corrosión formando una delgada capa que lo recubre y lo aísla del medio corrosivo. ¿Ya? Normalmente la capa está formada por un óxido de cromo y se regenera sola porque si por alguna razón la capa de óxido de cromo se deteriora, siempre hay cromo disponible en la aleación para volver a formarlo. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora que tenemos más o menos claro cuál es el mecanismo, veamos cómo opera este mecanismo. Hay aleaciones ferrosas que tienen contenido por sobre 11,5. El cromo es el elemento importante para generar la resistencia. Corrosiones sobre 11,5 para proteger al acero de la corrosión a temperatura ambiente, en la atmósfera, digamos, no a alta temperatura y a otros lados. ¿Ya? Y ese cromo es el importante. Las aleaciones fierro-cromo con carbono 0,12 son BCC, o sea,
no son tratables térmicamente porque son ferríticas. Las aleaciones ferrocromo con entre 0,1 y 1,2 son tratables térmicamente y forman martensita, y esos son los inoxidables martensíticos. ¿Ya? Y hay una aleación ferrocromo que se le agrega níquel. ¿Ya? Tiene muy poco carbono, mucho cromo y mucho níquel. ¿Ya? Ustedes ven que aquí podríamos tener 26% cromo y 35% níquel, o sea, la mayoría de la aleación es otra cosa que no es hierro. ¿Ya? Y eso constituye los aceros inoxidables austeníticos, porque el níquel estabiliza la fase austenita hasta temperatura ambiente. ¿Ya? Estos no son endurecibles por tratamiento térmico, no, si uno los templa sigue teniendo austenita, pero sí son endurecibles por deformación. ¿Ya? Entonces, estos aceros inoxidables austeníticos son los que no responden, no son atraídos por el imán, por el magneto, ¿ya? Porque la austenita es una fase que no es ferromagnética. Entonces, estos aceros han dado origen a la leyenda de que cualquier acero inoxidable no debiera responder al magneto, no debiera ser atraído por el imán. No es así. Los inoxidables ferríticos y los inoxidables martensíticos son ferromagnéticos y son atraídos por el imán. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el acero, forma la capa de óxido de cromo en la superficie y aquí está el medio oxidante, y ese medio oxidante no logra penetrar esta capa porque es muy densa, es muy adherente y por lo tanto protege efectivamente el acero. Bueno, aquí tenemos un diagrama de fase hierro-cromo. ¿Ya? El diagrama de fase hierro-cromo no tiene carbono, este diagrama de fase, es solo hierro-cromo. Entonces vemos que la fase cromo, el elemento cromo, lo que hace es estabilizar la ferrita, la fase hierro-alfa. Hace que la zona donde la ferrita es estable crezca enormemente. ¿Ya? Y la zona de austenita se disminuye mucho. Y por lo tanto, lo que ocurre es que cuando tenemos 11,5% por aquí, ¿no es cierto? 12% cromo, con muy bajo nada de carbono, lo que tenemos es un acero ferrítico. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que ocurren con los aceros inoxidables que tienen cromo, ¿no es cierto?, es que si tienen un contenido de cromo suficiente, 25, 30% cromo, o algo por el estilo, forman una fase que se llama sigma, ¿ya? Que es frágil. Entonces, estos aceros son susceptibles de formar esa fase sigma frágil, y todo el procesamiento de fabricación del acero es para evitar que se forme esa fase sigma, porque si bien esta fase sigma no elimina la resistencia a la corrosión, sí perjudica notablemente las propiedades mecánicas del acero ferrítico inoxidable. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un acero, un diagrama, un pseudo binario, ¿ya? Que al diagrama anterior, que era solo hierro-cromo, le agregamos un poco de carbono. ¿Ya? En este caso tenemos 0,1% de carbono, algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, cuando le agregamos un poco de carbono, acuérdense que aquí tenemos fierro y cromo, y esto es un pseudo binario con un 0,1% de carbono. Aquí al 12% crece un poco la fase de austenita, crece un poco la zona estable de austenita, y por lo tanto esto nos permite austenitizar el acero y después en el temple enfriarlo y formar martensita. Entonces, cuando nosotros tenemos aceros con 12, 13% cromo y muy bajo carbono, no logramos formar austenita. Cuando tenemos acero con un 0,1% carbono o algo por el estilo, ya logramos formar austenita y podemos formar martensita. ¿Ya? Entonces, las aleaciones fierro-cromo, manejando la concentración de carbono, permiten formar los aceros ferríticos inoxidables o los aceros martensíticos inoxidables. ¿Ya? Y aquí tenemos
acero un diagrama pseudo binario para una cantidad muy superior de carbono. O sea, 0,6, perdón, este es el diagrama pseudo binario fierro-carbono, que tiene 12% cromo. Entonces podemos aquí darnos cuenta de que si aumentamos el carbono, podemos austenitizar en la medida que cada vez con mayor facilidad, ¿no es cierto?, hasta lograr 100% austenita y, por supuesto, producir martensita. Entonces, más o menos desde 0,1 hasta 0,6, 0,7% carbono podrían ser aceros austeníticos austenitizables, digamos, a alta temperatura y formar martensita. En general, no se usa mucho carbono en los aceros porque ya vamos a ver algo. ¿Ya? Entonces, los aceros inoxidables, cuando son martensíticos, tienen un poco más de carbono, 0,15, 0,20, y algunos que requieren propiedades un poco mayores tienen hasta 0,6, 0,7. ¿Ya? Tienen manganeso, 1%, y mucho cromo. ¿Ya? Cuando son ferríticos, tienen mucho menos carbono, 0,08, 0,15, 0,20%. ¿Ya? Y tienen bastante cromo. ¿Ya? De hecho, estos son los que más cromo pueden llegar a tener en algunos casos. Hay algunos de estos aceros que se utilizan, que tienen tanta resistencia, 23, 27% cromo. Vamos a verlo en 23, 27% cromo, ya significa que tienen alta resistencia a la oxidación en atmósfera, pero a alta temperatura, o sea, 1000 grados Celsius, cosas por el estilo. O sea, estos aceros que tienen 23, 25, 27% cromo, se usan a alta temperatura. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos el perdón, no el pseudo binario, el binario fierro-níquel. A diferencia del cromo, que el cromo estabilizaba la fase ferrita, ¿no es cierto? Y lo hacía un campo ferrítico muy grande, el níquel estabiliza la fase austenita. ¿Ya? Y hace que la austenita pueda estar presente a temperatura ambiente más o menos, de manera más o menos estable. Y al igual que en el cromo teníamos nosotros la precipitación de fase sigma, si tenemos mucho níquel, podemos tener el riesgo de precipitar esta fase gamma prima, que también es frágil y que es absolutamente indeseable, no porque elimine la resistencia a la corrosión, sino que porque deteriora las propiedades mecánicas. Bueno, cuando le agregamos níquel a las aleaciones fierro-cromo-carbono, ¿no es cierto? Le agregamos níquel, podemos tener la familia de aceros inoxidables austeníticos. ¿Ya? Y aquí tenemos el cuaternario fierro-cromo-níquel, carbono. Tenemos fierro, 18 cromo 4 níquel, que es una composición muy popular de acero inoxidable. Se llama 18,4 o el 304. Y tenemos el pseudo binario de fierro, 18 cromo 8 níquel, el famoso 18,8, que se llama el acero 316. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver nosotros que tenemos gamma más carburo, ¿no es cierto? Y que si enfriamos relativamente rápido, evitamos, dependiendo de la composición en carbono, por supuesto, evitamos la formación de estos carburos y la formación de alfa. Y si aumentamos el níquel, el campo de estabilidad del gamma crece notablemente. ¿Ya? Con 18% cromo, 8 níquel, ¿no es cierto? Y existe todavía la posibilidad de formar carburos en el rango 650, 850 grados Celsius, que es lo que hay que evitar. ¿Ya? Y los aceros inoxidables austeníticos tienen carbonos no muy altos, nunca tienen carbonos muy altos, 0,25 el más alto. Tienen manganeso un poco más alto que lo normal, ¿ya? Un poco más alto, más del 1%. Cromo, bastante cromo, porque para que les dé buena resistencia a la corrosión, y níquel, que puede ser extremadamente generoso en níquel. ¿Ya? Y a veces tienen molibdeno, otras veces titanio, o columbio y tantalio. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos las propiedades mecánicas.
El acero ferrítico, 405, tiene esfuerzo fluencia recocido, 448, perdón, esfuerzo máximo 448, esfuerzo fluencia 275, y tiene una enorme ductilidad. El 446, que tiene un poco más de aliante, ¿no es cierto?, tiene un esfuerzo fluencia un poco mayor, recocido, y un esfuerzo máximo 552. Y la única posibilidad de endurecer el ferrítico es por deformación, porque no puede tratarse térmicamente, es un acero que no se austenitiza, ¿ya? Entonces, cuando es deformado, aumenta un poco su resistencia. Los austeníticos también se usan en condición recocido, el 304 y el 316, ¿no es cierto? Tienen 240 de esfuerzo fluencia y 580, 550 de esfuerzo máximo. Pero tienen una enorme ductilidad. La austenita, que es FCC, tiene mucha más capacidad de formarse que la ferrita, que es BCC, ¿ya? Y los martensíticos, por supuesto, tienen mayores resistencias y poca ductilidad. En templado y revenido, ¿no es cierto?, y recocido tienen incluso mayores ductilidades con el deterioro consiguiente, con la disminución de la resistencia mecánica, ¿ya? Bueno, los aceros, vamos a ver familia por familia. Los inoxidables austeníticos son no ferromagnéticos, no son atraídos por los imanes, son tenaces a baja temperatura, a bajas temperaturas, sub-cero incluso, ¿ya? Son dúctiles y conformables, se pueden fabricar muchas cosas con aceros inoxidables austeníticos, baja resistencia en estado recocido, alto endurecimiento por deformación, ¿ya? A veces, con transformación a martensita por deformación, ¿ya? Y endurecido por solución sólida, ¿ya? Con carbono y algunas otras cosas que se agregan, el manganeso y otras cosas que se... es una aleación de alto costo, tiene mucho cromo y mucho níquel, y el níquel en general es bastante más caro, ¿ya? Y tienen dos problemas. Son susceptibles a corrosión bajo tensión y son susceptibles al pitting, ¿ya? En aguas con contenidos de cloruro. Y son soldables, se pueden soldar con algunas precauciones, ¿ya? No es que se puedan soldar de cualquier manera. Bueno, aquí tenemos algunos grados austeníticos, yo les voy a subir esta presentación, así que no me interesa que se conozcan esas cosas. Y aquí están las microestructuras del acero inoxidable austenítico, y aquí, debido a su estructura cúbica centrada en las caras, ¿no es cierto?, se endurece mucho por deformación, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo cambia el esfuerzo de fluencia, ¿ya? Y el esfuerzo máximo con la deformación en frío, digamos 30, 40%, 50%, y generan un endurecimiento enorme, ¿ya? Bueno, el grado 301 se endurece mucho más que el 304 debido a que el menor contenido de cromo y níquel, lo que permite que se forme, que la austenita no sea tan estable y se forme martensita por deformación como mecanismo adicional. O sea, en el momento en que se empieza a deformar, la austenita, parte de ella al menos, se empieza a transformar en martensita, dado que la austenita es metaestable a temperatura ambiente. ¿Sí? Estos aceros no es que mantengan la austenita en equilibrio, sino que la hacen estable porque retardan mucho la transformación a la fase estable que es ferrita. Y por lo tanto, si nosotros los deformamos, con menos níquel, digamos, es menos estable la austenita, si los deformamos tienden a formar martensita. Bueno, como se forma martensita, el 301 cambia de paramagnético a ferromagnético y ya es atraído por el imán. ¿Ya? Bueno, la corrosión por picado o por pitting es algo que afecta a los aceros inoxidables, en particular a los aceros inoxidables austeníticos, ¿ya? Y produce perforaciones delgadas y muy profundas, o sea, son como poros, picaduras que ocurren en la estructura del metal y que afectan un área muy pequeña, ¿ya? Progresan en la dirección de la gravedad, o sea, se forman en las partes de abajo de la tubería y avanzan hacia abajo, ¿ya? Es provocado por la presencia de iones cloro, o sea, pitting existe muchísimo en agua de mar. Los que tienen más molibdeno, como el 316, por ejemplo, tienen un poquito más de resistencia al picado que los que no tienen molibdeno,
como el 304. ¿Ya? Y el mejoramiento de la resistencia al picado, que es característica de los aceros inoxidables austeníticos, ha llevado al desarrollo de algunos aceros que se llaman superausteníticos, que tienen cromo, níquel, para que sean austeníticos, y mucho molibdeno, que es el que le agrega la resistencia a la picadura. ¿Ya? Y existe un indicador que es una fórmula que se determina a partir de la composición química, que se llama el índice PREN, Pitting Resistant Equivalent Number. ¿Ya? Sirve para representar la resistencia al picado, y mientras más grande es el PREN, más resistente al picado es el acero. Entonces, el PREN, ¿cómo se calcula? Bueno, el porcentaje de cromo, más 3,3 por el porcentaje de molibdeno, más 16 por el porcentaje de nitrógeno. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos aceros inoxidables con su número PREN. El 409, ferrítico, tiene PREN bajo. El 410, martensítico, no es mucho mejor. El 430, que ya tiene mucho más cromo, tiene mejor PREN. ¿Ya? Y los austeníticos, el 304 no es muy buena la resistencia, el 316 ya sube notablemente, el 316 LN, ¿no es cierto?, sube un poco más, y el 317, que tiene un poco más de cromo, sube mucho. Y aquí vienen los aceros dúplex, que tienen una estructura ferrítico-austenítica. Ese ya tiene 38%, pero miren la composición, tiene 22 de cromo, 5,5 níquel y 0,15 nitrógeno. Después tenemos el superaustenítico, ¿no es cierto?, que tiene 21 cromo, 5 de molibdeno, 25 de níquel y algo de cobre, y otro superaustenítico que tiene 20 cromos, 6 molibdeno, 18 níquel, etcétera, 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 y 0,2 de nitrógeno. ¿Ya? Y aquí tenemos un super duplex, un ferrito austenítico que tiene 25 cromo, 3,5 molibdeno, 9,5 níquel, 0,22 carbono, 0,75 tungsteno, y tiene 60 de PREN. ¿Ya? Es enormemente resistente a la corrosión por pitting. Bueno, la corrosión bajo tensión es en inglés se llama stress corrosion cracking, es una corrosión que significa que se forman grietas en un ambiente corrosivo. Tiene que estar el ambiente corrosivo, si no, no se forman las grietas. Acuoso. Pero además de eso, tiene que el acero austenítico estar sometido a tensión. Entonces, los ensayos de corrosión bajo tensión, se hace una deformación elástica de la pieza y se mete en la solución acuosa con contenidos de cloro y qué sé yo, para producir este proceso de agrietado. Y son características de los aceros austeníticos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un gráfico que nos indica cuál es la tendencia a la corrosión bajo tensión de los aceros que tienen inoxidables, que tienen níquel. ¿Ya? Estos son aleaciones que tienen hierro, cromo y níquel en cloruro de magnesio hirviendo, ¿no es cierto? O sea, cerca de temperatura superior al ambiente. Y bueno, cuando tienen poquito níquel, son aceros ferríticos, qué sé yo, no tienen la tendencia a la corrosión bajo tensión. Cuando tienen ya cerca del 8 o 10% de níquel, tienen una tendencia muy alta a la corrosión. ¿Ya? Y cuando ya sobrepasan eso, tienen una mayor resistencia a la corrosión bajo tensión. Entonces, en la medida que aumenta el tiempo de exposición, hay algunos, cuando tienen alto níquel, digamos, pueden aparecer con agrietamiento. Entonces, este problema, el de la corrosión bajo tensión, es un problema muy insidioso que afecta a los aceros inoxidables. ¿Ya? Y el otro problema es la sensibilización de los aceros inoxidables cuando se produce la unión soldada. Un acero 18 cromo 8 níquel y 0,1% es un acero austenítico a temperatura ambiente. ¿Ya? Pero si es expuesto a un rango de temperatura más o menos entre 600 y 850, ocurre precipitación de carburos de cromo en la estructura del acero, que se forman en el borde de grano.
y por lo tanto el borde de grano queda sin cromo. ¿Ya? Y esa se llama la sensitización, porque aquí, cuando se forman carburos de cromo, el cromo desaparece de la aleación. Entonces, si se disminuye el contenido de cromo por debajo del 12%, la aleación queda susceptible a la corrosión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando desaparece el cromo? En la unión soldada, aquí en la zona afectada térmicamente, en los bordes de grano se forman estos carburos de cromo. ¿Ya? Y por lo tanto, si tenemos una capacidad de medir la composición, tenemos aquí cromo suficiente para proteger la lesión, cromo suficiente para proteger la lesión, y de repente ese cromo disminuye en una zona muy cercana al borde de grano, y aquí donde están los carburos de cromo tiene muy alto cromo, ¿no es cierto? Después aquí disminuye y después tiene aquí cromo suficiente para proteger. Y resulta que tenemos aquí, ¿no es cierto?, la formación de carburos en la zona A, la formación de carburos en la zona B y la formación de carburos en la zona C, que en función de la temperatura. ¿Ya? Mientras más temperatura alcanzamos, más tendencia a la formación de carburos de cromo existe en el material. Y ojo, los carburos de cromo, estos se forman en el borde de grano, Entonces, ¿cuál es la zona que queda disponible para la corrosión? La que no tiene protección. Esta zona, por la del borde de grano. Entonces, por aquí empieza el ataque corrosivo y le saca el grano completo en algún momento. Después sigue avanzando y le saca el grano completo. Entonces, estos carburos tienen una cinética de difusión para formarse. ¿Ya? Entonces, dependen del contenido de carbono. Por supuesto que si el contenido de carbono es muy bajo, la cinética de formación de los carburos de cromo es muy lenta. En cambio, si tienen más carbono, la cinética de formación del cromo, del carburo de cromo es muy alta. ¿Ya? Y aumenta rápidamente, o sea, 0,019% de carbono, 0,030, y aquí tenemos menos de 0,1% de carbono, 0,08. Y la formación de los carburos es bastante rápida con ese contenido de carbono. Y esto es lo que ocurre. Tenemos la unión soldada. Alrededor de la unión soldada no hay ningún problema, pero en la zona afectada térmicamente se produce la sensitivización, la precipitación de esos carburos de cromo y queda una zona expuesta a la corrosión intergranular. Si ustedes se fijan, aquí ya se notan un poco los granos del material que quedaron expuestos, ¿se fijan? Entonces eso indica que la corrosión penetró por el borde de grano. ¿Ya? Y esto se llama ataque de hoja de cuchillo, a veces porque es una zona muy delgadita la que produce ese fenómeno. ¿Ya? Característico de los aceros inoxidables austeníticos. ¿Ya? Y finalmente tenemos agrietamiento en caliente. Hay algunas grietas que se forman en el cordón o en la zona parcialmente fundida y se generan por segregación de impurezas. En esa zona. Entonces, afecta a los cordones de soldadura que son de soldadura de austeníticos y se previene cómo se evita la formación de estas grietas, bueno, haciendo que el cordón de soldadura no sea 100% austenítico, sino que contenga algo de ferrita. Y para eso se usa el diagrama Schaeffler, que es este que está acá, ¿no es cierto? El electrodo se escoge para generar una metal en el cordón de soldadura que tenga un poco de austenita, digamos, que tenga entre un 5 y un 10% de austenita. Entonces, tenemos aquí el cromo equivalente y aquí tenemos el níquel equivalente y se elige la composición del electrodo para que al combinarse con la composición del metal base se forme un cordón de soldadura que tenga un poco de austenita y no un poco de ferrita y no sea 100% austenita. ¿Ya? Y este diagrama Schaeffler se usa para eso. Bueno, los inoxidables ferríticos no son tratables térmicamente,
porque no se austenitizan, son ferromagnéticos, o sea, los atraen los imanes, igual que los martensíticos, presentan transición dúctil frágil porque son BCC, ¿no es cierto? Son más baratos porque tienen menor aleación que los austeníticos, sobre todo no tienen mucho níquel, tienen menor ductilidad que los austeníticos, tienen menor grado de endurecimiento por deformación y tienen un poco menos de resistencia a la corrosión, pero son más baratos. Y su resistencia es comparable con los aceros estructurales, digamos, su resistencia mecánica. ¿Ya? No sufren ni picado ni corrosión bajo tensión. No son susceptibles de esos fenómenos que afectan principalmente a los aceros austeníticos y son afectados por la sensitivización, o sea, por la pérdida de cromo en la soldadura por precipitación de carburo cromo. Bueno, aquí tenemos algunos inoxidables ferríticos. ¿Ya? Sufren problemas de fragilización por otras razones. Por ejemplo, por formación de fase sigma. ¿Ya? Sabemos que si se calienta a temperatura suficiente y por un tiempo suficiente se va a formar esa fase frágil, sigma. Y eso hay que evitarlo. Y eso ocurre más o menos si se calientan a los 475 grados. Y esa formación de fase sigma también es una formación, tiene una cinética de difusional. ¿Ya? Y por lo tanto, hay temperaturas en que la fase sigma se produce con mucha más rapidez que a mayor temperatura o a menor temperatura. Bueno, la fragilización a 475 se produce por precipitación de otras cosas, ¿no es cierto? Y afectan a los aceros ferríticos que tienen alto cromo, 16% cromo o más. ¿Ya? Y la fragilización a 400 es alrededor de 475 y la formación de fase sigma es alrededor de 700. ¿Ya? Y son recuperables, ambas cosas son recuperables mediante un recocido. O sea, si nosotros calentamos por encima de la temperatura en que desaparece la fase sigma y se forma ferrita y enfriamos rápidamente, eso desaparece. ¿Ya? Y aquí tenemos el envejecimiento a 475, ¿ya? La fragilización, que aumenta la resistencia, pero disminuye enormemente la elongación, digamos, disminuye hasta casi cero, ¿ya? Con el tiempo. Y por supuesto, mientras más cromo tenemos, a 16% cromo, la dureza Brinell aumenta mucho. Si tenemos 20% cromo crece mucho más, y si tenemos 30% cromo crece mucho más a la temperatura del orden de los 475 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, la fase sigma tiene una cinética difusional. Depende, por supuesto, de la cantidad de cromo. Mientras más cromo, se forma más rápido. Y hay una temperatura del orden de los 700 grados, ¿no es cierto? O entre 600 y 700, en que la velocidad de formación de la fase sigma es máxima. Si nosotros calentamos a menos de 500 grados y usamos el acero en esa condición, la fase sigma se va a formar probablemente a tiempos muy largos. Y si lo calentamos a más de 800 grados o algo por el estilo, también se va a formar a tiempos muy largos. ¿Ya? Pero entre 600 y 700, 750 es la zona más peligrosa, dependiendo de la composición. ¿Ya? Bueno, los aceros inoxidables martensíticos son inoxidables ferríticos que tienen un poco más de carbono y por lo tanto forman austenita a alta temperatura y se endurecen. ¿Ya? Tienen alta templabilidad porque como tienen mucho cromo, la formación de la perlita se retarda hacia tiempos muy, muy, muy largos. ¿Ya? Se endurecen por temple al aire, por lo tanto, o sea, uno lo calienta, lo austenitiza, lo saca, lo deja en el aire y forma martensita. ¿Ya? Y cuando son enfriados lentamente, o sea,
en el horno por 2 días o 3 días, ¿no es cierto? Ahí son muy blandos. Son ferromagnéticos tanto si son ferríticos como si son martensíticos. Se destacan por su alta dureza cuando son martensíticos. Y la dureza, por supuesto, que depende del porcentaje de carbono, porque la dureza de la martensita depende del porcentaje de carbono. Y son aplicables para elementos inoxidables y que se necesita alta dureza. Por ejemplo, los rodetes Pelton de las centrales hidroeléctricas. ¿Ya? Tienen la menor resistencia a la corrosión de toda la familia de los inoxidables y no se pueden soldar. Punto. O sea, si uno trata de soldar el acero inoxidable martensítico, lo que va a lograr es un revenido de la martensita y se pierden las propiedades y qué sé yo. ¿Ya? Es muy difícil soldarlo y no es recomendable hacerlo. ¿Ya? Aquí hay algunos inoxidables martensíticos, ¿ya? Y la composición de los inoxidables martensíticos, aquí vemos que se venden siempre en 2 condiciones, ¿ya? Recocido y templado y revenido, siempre. ¿Ya? En algunos casos se venden también deformados en frío posterior al tratamiento de revenido. ¿Ya? Hay algunos que se venden solamente en recocido y templado y revenido. Son los que tienen cromo 0,15, 0,20, en fin, son los que tienen un poco más alta composición. ¿Ya? Las propiedades mecánicas, por supuesto, son bastante altas, aunque su ductilidad no es particularmente brillante, pero no es baja, ¿ya? Como los martensitas de los aceros estructurales, que tienen menos ductilidad que estos aceros ferríticos. Y aquí tenemos un diagrama Jomini de un acero inoxidable con 12% cromo y 0,1% carbono. Imagínense, o sea, el Jomini forma casi 100% martensita a todo lo largo del Jomini hasta no sé, pues, 3,5 pulgadas o algo por el estilo, digamos. Y para allá simplemente no se siguió midiendo la dureza, pero uno puede decir, che, aquí vamos a llegar con 90, 80% martensita todavía, digamos. ¿Ya? Este es un acero de muy alta templabilidad. ¿Ya? Bueno, en el revenido, y este es el problema por el cual no se pueden soldar, ¿no es cierto? En el revenido los aceros van perdiendo dureza lentamente hasta un cierto rango de temperatura, que estamos en alrededor de los 500 a 700 grados Celsius, donde hay una baja de la dureza muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Es ahí cuando desaparece la martensita y se forma la ferrita. ¿Ya? Bueno, estos aceros característicamente tienen un endurecimiento secundario. ¿Ya? Tienen aquí la dureza Brinell, la resistencia a la tracción, el UTS, el esfuerzo de fluencia, ¿no es cierto? Y la elongación que en algún momento baja cuando se produce este endurecimiento, pero después vuelve a subir. ¿Ya? Y para el inoxidable martensítico, la resistencia a la corrosión se puede ver afectada por 2 procesos que ocurren a distintos rangos de temperatura. Si el revenido es relativamente a baja temperatura, el revenido de estos aceros siempre se hace alrededor de los 400 grados. ¿Por qué? Porque si se hace a baja temperatura, tiene un fenómeno de pérdida de resistencia a la corrosión a bajas temperaturas y a tiempos prolongados. Y si se hace a muy alta temperatura, sobre 600, también pierde resistencia a la corrosión porque pierden cromo en ambos procesos, digamos. ¿Ya? Yo no sé, me quedan 2 tópicos, los aceros fundidos y los aceros dúplex. Los aceros fundidos y los aceros dúplex. Yo no sé si ustedes
¿Nos quedamos aquí y no miramos esas cosas o quieren darle una pasada muy rápida? ¿Qué me dicen? De todas maneras, yo les voy a subir esta presentación, así que lo podrían mirar, ¿ya? Pero la verdad es que me gustaría hacerle una recorrida rápida, ¿ya? Sí, a las 11:15 vamos a estar listos, ¿ya? Sí, voy a subir los videos de las PPT, obviamente. Bueno, los aceros fundidos, resistentes a la corrosión y resistentes al calor, ojo. Acuérdense que en algunos casos estos tienen suficiente composición para resistir la oxidación a alta temperatura también, ¿ya? Tienen esta designación, son aceros que tienen letra A y B y un guión que separa un conjunto de números y letras. La A significa el tipo de acero. Si esta letra, la primera, es C, significa que es resistente a la corrosión. Si esta letra es H, significa que es resistente a la oxidación a alta temperatura, en lo que en inglés se llama heat resistant. ¿Ya? La B es la composición base. ¿Ya? La B tiene letras A la Z que están en un diagrama, ¿no es cierto? Y tienen el diagrama, el contenido de cromo y de níquel. ¿Ya? Las 2X aquí son el contenido de carbono, en porcentaje, ¿no es cierto?, en peso por 100, y C y D, estos que están acá, muestran otros elementos aliantes. ¿Ya? M es molibdeno, N es níquel adicional, Na es nitrógeno, F es selenio, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen varios. Entonces, veamos qué significan esta letra. Esta letra. ¿Ya? Bueno, esa segunda letra está aquí, en este gráfico, ¿no es cierto? Entonces, A, B, C, D, E, F, ya está Z. La Z no aparece en este diagrama, pero está por aquí. ¿Ya? Entonces tenemos, el A tiene esta combinación pues, de cromo y níquel. ¿Ya? Es el primer tipo de acero, tiene 14, 15% cromo y níquel menor al 5%, 3, 4%. La B tiene un poco más de cromo y un poco más de níquel. La C, bastante más cromo y un poquitín más o menos el mismo níquel que la... Y así sucesivamente vemos que va aumentando el cromo y aquí tenemos contenidos de cromo bastante altos, digamos cercanos al 30%. Aquí ya empieza a disminuir un poco el cromo y aumentar muchísimo el níquel, muchísimo. Y por acá tenemos los grados más resistentes que tienen menos cromo y bastante más níquel. ¿Ya? Bueno, aquí están los aceros ferríticos, los aceros martensíticos y los aceros auteníticos hasta aquí abajo. ¿Ya? El carbono varía, nunca es muy alto. El cromo, por supuesto, es el que define si es ferrítico, autenítico o martensítico. Perdón, en combinación con el níquel. El níquel de los auteníticos siempre bordea el 8% como mínimo y de ahí para arriba. ¿Ya? Y las propiedades, pues aquí están las propiedades, fíjense las resistencias mecánicas, ¿ya? Los ferríticos, los martensíticos y los auteníticos. No son tan terriblemente distintas, salvo las propiedades de la elongación, donde los auteníticos claramente muestran su enorme ductilidad. ¿Ya? Los aceros resistentes al calor, ¿ya?, se designan con una letra H al comienzo, ¿ya?, y tienen contenidos de cromo relativamente altos y de níquel bastante altos en muchos casos, ¿no es cierto? Y también tienen silicio, ¿ya?, aunque tienen una cantidad máxima de silicio. Y los superauteníticos son aceros de alta resistencia a la corrosión localizada, o sea, son mejores en la resistencia al pitting, al crevice, a la corrosión bajo tensión. Son monofásicos, auteníticos, ¿ya?, de extra bajo carbono y con adición de molibdeno y nitrógeno. Y no tienen particularmente buena resistencia mecánica, pero conservan buenas propiedades de ductilidad
y soldabilidad. ¿Ya? Y la resistencia mecánica es algo mayor que los austeníticos comunes por efecto de los solutos, por supuesto. ¿Ya? Y aquí tenemos los grados superausteníticos, ¿no es cierto? Tienen bajo carbono, algo de nitrógeno, bastante cromo para la resistencia a la corrosión y mucho níquel para que sean austeníticos. ¿Ya? Y tienen molibdeno y algunas otras cosas. ¿Ya? Y finalmente aquí hay un tipo de acero que se llama dúplex. Dúplex. Estos aceros se fabrican para que su microestructura sea, bueno, la resistencia a la corrosión por el picado. Tenemos aquí el número Bren. Mientras más grande sabemos que el número Bren es mejor la resistencia al picado. Y aquí tenemos un segundo método de ensayo que es la temperatura critical pitting corrosion temperature, o sea, a qué temperatura empieza a presentarse el problema del pitting. Y los que tienen el PREN más alto tienen una temperatura crítica bastante alta, o sea, estamos hablando de 55 grados Celsius, una cosa por 50 grados Celsius, o sea, a temperaturas claramente por encima de la temperatura ambiente. ¿Ya? Y los dúplex, ¿ya? Son aceros que se empezaron a usar solamente en 1980 y responden a la necesidad creciente de la industria química, de mayor resistencia mecánica y mayor resistencia a la corrosión simultáneamente. Combinan alta resistencia con alta ductilidad y alta resistencia a la corrosión, y sobre todo la corrosión localizada, alta resistencia a la corrosión por picado y por corrosión bajo tensión y por corrosión en rendija. ¿Ya? Se producen en calidad de fundido o también se producen conformados, ¿ya? En frío y en caliente. Y aquí tenemos una micrografía, porque estos tienen ferrita y austenita. Ferrita y austenita en proporciones relativamente equivalentes. Por eso se llaman dúplex, porque tienen esa mezcla de ferrita y austenita. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Tienen mayor resistencia que los aceros austeníticos, resistencia mecánica, mayor resistencia a la fractura que los aceros ferríticos, tienen mayor resistencia a la corrosión en general que ambos, los ferríticos y los austeníticos, mayor resistencia a la corrosión intergranular por picado, en rendija y bajo tensión, y mejor resistencia a la fragilización por hidrógeno que los aceros ferríticos. Mayor conductividad térmica que los aceros austeníticos, lo que los hace tener ventajas, sobre todo en el momento de la soldadura. Las desventajas son que el comportamiento de transformaciones, la solidificación y los endurecimientos por precipitación que a veces tienen son más complicados y hay que entenderlos mejor, digamos. Hay una cierta tendencia a la fragilización por formación de carburo, por nitruros y por fases intermetálicas que hay que ir evitando en los procesamientos, ¿no es cierto? Hay una reducción de resistencia a la corrosión si es que esos carburos se empiezan a formar y requieren un conocimiento avanzado para la producción de los componentes. No son aptos a altas temperaturas, o sea, estos son dúplex, pero sirven a temperaturas ambientes y en el rango de las temperaturas ambientes, o sea, 60, 70 grados como máximo. ¿Ya? La composición de los dúplex está aquí. Lean duplex significa este LDX, ¿no es cierto? Y super duplex, hay unos por acá. ¿Ya? Y la comparación con la resistencia mecánica, aquí tenemos la resistencia a la corrosión, tenemos la resistencia a la mecánica en la deformación plástica 0,2%, ¿sí? Y tenemos aquí el 304, el 316, el 904, el 254, los grados más conocidos de los aceros austeníticos, y aquí tenemos los dúplex. LDX21, el 2304, el 2205 y el SAF 2507. ¿Ya? Super dúplex. Entonces, tenemos aquí entonces que estos aceros tienen una resistencia mecánica a igual grado de resistencia a la corrosión, mucho mejor. ¿Ya? Y en la gran mayoría de los casos tienen incluso ventajas en la resistencia a la corrosión. Bien, chiquillos, entonces hoy día le echamos una mirada al fenómeno de corrosión, le echamos una mirada a los materiales metálicos del tipo acero, resistentes a la corrosión en particular, y espero que esto les haya dado una visión relativa al campo del manejo de materiales y el manejo de los procesos para que sean resistentes a la corrosión.
los aceros inoxidables, aunque sean super duplex, no son la panacea. Si hay fenómenos corrosivos muy intensos, muy agresivos, hay que empezar a usar otros materiales que no son acero. Se usa, qué sé yo, tantalio, o se usan otras cosas hoy modernamente, digamos, que permiten mejorar la resistencia a la corrosión a alta temperatura y a otros tópicos más especiales de corrosión. ¿Ya? Espero que les haya gustado, que les haya interesado, digamos, y yo sé que ustedes como químicos están siempre expuestos a los problemas de corrosión, por eso que me permití tomarme un poquito más de tiempo. No sé si tienen algún comentario, si no, llegaríamos hasta aquí, pues chiquillos, ¿qué les parece? ¿Les gustó o no les gustó? Ya. Entonces les voy a subir la presentación, les voy a subir la clase y todas las otras que me faltan, y me estoy poniendo al día, así que lo voy a terminar de hacer el día de hoy. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe, que esté bien. Chao, chao.